Muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Agradecerles por acompañarnos en la tarde del día de hoy. Un gusto saludarles. Agradecerles por habernos aceptado la invitación a esta actividad de formación. Les contamos que durante esta tarde vamos a trabajar el tema de prevención de accidentes de tránsito, para lo cual tenemos el agrado de que nos acompañe Daniel Cortés García, quien es experto consultor SURA. Mi nombre es Andrés Mauricio Castañeda, hago parte de Educación para los Clientes y voy a estar en conjunto con ustedes durante este espacio y este recorrido. A todos indicarles que esta charla va a quedar totalmente grabada, va a quedar a disposición de todos ustedes. Les sugerimos, si desean, compartirla con sus compañeros de trabajo de interés. Lo van a poder hacer a través del mismo enlace con el cual se conectaron, para que puedan también recibir y revivir el contenido que hoy vamos a trabajar. En el chat, el cual va a estar habilitado para todos ustedes, les vamos a dejar el respectivo enlace para el registro de asistencia de esta actividad. Recuerden que una vez allí publicado, validar muy bien que su número de documento esté muy bien registrado, esto con el fin de poder garantizarles la respectiva generación de la constancia de asistencia. A todos, entonces, esperamos puedan disfrutar mucho de esta charla, puedan seguir nutriéndose con todo el conocimiento, que sabemos de todas las herramientas importantes que se van a dictar, se van a llevar a cabo siempre con el fin de promover y preservar y cuidar la vida. Daniel, muchas gracias por estar en estos espacios. Sabemos lo importante que es que nos comparta siempre todo el conocimiento, experiencia y todo ese conocimiento que tenemos a disposición para todas las empresas Sura. Seas muy bienvenido, Daniel. Igualmente un gusto saludarte y muchas gracias por estar aquí en esta tarde de actividad formativa. Mauro, muchas gracias y bienvenidos pues a todos nuestros participantes y colaboradores que se encuentran en este espacio de formación. Eh, Invitarlos pues de que estemos aquí como muy conectados. Recuerden que vamos a tener, finalizando el espacio, vamos a generar un tiempo para abordaje de preguntas y obviamente pues darle las respuestas a esas inquietudes o preguntas que tengamos, entonces invitarlos a que estemos aquí en este espacio. Bienvenidos nuevamente, aquí pues vamos a abordar el día de hoy todo lo que tiene que ver con la prevención de los accidentes de tránsito. eh, en el cual, pues, dentro del objetivo que pretendemos llevar el día de hoy es cómo prevenir aquellos o mirar cómo desde la organización podemos generar estrategias que nos permitan prevenir los siniestros viales y que obviamente comprometan, pues, la seguridad y salud de cada uno de nuestros colaboradores a nivel de la organización. Esto paralelamente, aunque tiene un enfoque desde la parte de organizacional, no olvidemos que también todas estas recomendaciones son las que uno puede tener en práctica en muchos otros desplazamientos, así no sean laborales, ¿sí? Entonces son, digamos que medidas y estrategias que se tienden no solamente desde lo organizacional, sino también desde lo individual en esos desplazamientos que nosotros hacemos fines de semana, cuando nos vamos de paseo, ahorita que llegan las vacaciones, temporada de fin de año y otros desplazamientos que nosotros hacemos como de manera muy cotidiana. Algo importante y dentro de lo que pretendemos abordar el día de hoy es primero conocer qué es la movilidad, a qué hace referencia, qué es una movilidad sostenible. Vamos a mirar también unos temas asociados a lo que es contexto del país, es decir, cómo se presenta durante los diferentes años la accidentalidad vial, dentro de los contextos laborales, cómo influye todo este tema de la movilidad y algunas recomendaciones. Y aspectos claves e importantes que podemos implementar desde lo organizacional. Y por último, pues el espacio de preguntas que habíamos mencionado. Entonces, es importante dar claridad y tener en cuenta qué es la movilidad. Y si empezamos a abordar desde los conceptos, la lengua española lo define como cualidad de lo que se mueve. Cuando miramos desde una parte de la economía, nos dice que es la base de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Si miramos desde la biología, es un rasgo típico del reino animal. Y por último, miramos que también es un derecho de los ciudadanos y deber del Estado al cuidar la vida y el bienestar de las personas que se desplazan por su territorio. Entonces, la movilidad tiene diferentes contextos, tiene diferentes conceptos en los cuales la movilidad, por ejemplo, está muy asociada también a lo que nosotros hacemos de manera muy diaria. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos de la cama,
casi siempre vamos al baño o a la cocina, entonces mire que desde ahí todo el tiempo estamos generando movilidad desde nuestro cuerpo, mente y muchas otras cosas más. Entonces, algo importante y enfocado pues al tema de la movilidad es que lo que nos dice el Estado o la Constitución Política de Colombia es que es un derecho que tienen los ciudadanos, ¿cierto? De desplazarnos libremente por el territorio. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es cómo lo estamos haciendo. Si todos tenemos el mismo derecho, ¿cómo estamos o cómo es la movilidad de nosotros? ¿Qué tanto dentro de esos derechos tenemos ese nivel de empatía con otros actores viales, teniendo en cuenta que todos tenemos ese mismo derecho a la movilidad? Entonces son preguntas muy importantes que nos van llevando a nosotros como a hacer esa introspección, porque es uno de los mayores retos a los cuales nosotros nos enfrentamos y es retos asociados pues a nuestra vida, porque todo gira en torno a una movilidad. Si usted, por ejemplo, el fin de semana va a salir a disfrutar con su familia, pues va a requerir desplazarse y vamos a tener una movilidad. Si usted va a ir a una cita médica, va a requerir una movilidad. Si usted va a ir a trabajar, también requiere movilidad. Entonces, nuestro reto es allí es cómo desde estos desplazamientos cuidamos no solamente la vida de nosotros, sino también la de otros actores viales. Entonces, viene otra pregunta que es supremamente importante hacerlo, ¿no? Tenerla en cuenta y es, bueno, ya sabemos qué es movilidad, pero ¿qué se entiende por movilidad segura? ¿Qué podríamos llegar a entender por movilidad segura? Cuando empezamos a mirar la movilidad segura, hace referencia, pues, de que siempre va a ser, vamos a tener en un nivel de importancia todo lo que tiene que ver el factor humano, cómo el factor humano incide en todo este tema de la movilidad, pero también el vehículo o los vehículos en que genera sus desplazamientos y también los entornos, todo lo que tiene que ver con la vía y el entorno. Entonces, son tres elementos muy, muy fundamentales que siempre nos están indicando de que la movilidad no solamente está asociada al factor humano, sino también al tipo de vehículo, pero también a la vía y el entorno. Entonces, cuando empezamos a mirar la movilidad sostenible, nos da el enfoque, es una movilidad segura, es decir, que nos permite que nuestros desplazamientos, primero es cumplir un objetivo, y es, bueno, voy para mi trabajo, voy a una cita médica, ese es mi principal objetivo, pero que ese desplazamiento, no solamente de ida y de regreso, me permita que no se me materialice ningún riesgo. Entonces, allí es donde empezamos a mirar que la movilidad segura es también una movilidad saludable. Y ahora, con los cambios que hemos venido teniendo a nivel de la normatividad, frente a toda la gestión ambiental sumado con la movilidad, ya empezamos a mirar un enfoque de que también nuestra movilidad puede ser limpia. ¿En qué sentido? Bueno, ¿será necesario de que yo me vaya en el vehículo hasta donde yo tengo que ir? ¿O será que tengo otros medios de transporte que me facilitarían el desplazamiento? Inclusive en ciudades donde tenemos gran número de vehículos, ¿será que yo puedo utilizar mi vehículo y compartirlo con otros compañeros de trabajo? Entonces, a eso nos va dando un enfoque frente a temas de movilidad segura. Tiende a ser también eficiente, es decir, el tiempo, los recursos, los viajes, menos congestión. Tiende a ser también resiliente, se anticipa, se aprende y se adapta. Y es que cuando hablamos de resiliencia, es que yo me puedo, cuando yo me empiezo a planear o planificar mis desplazamientos, podemos definir o tener en cuenta, es que este desplazamiento lo podría hacer a pie o lo podría hacer en un medio de transporte masivo. Entonces, nos enfoca o nos da un sinnúmero de variables que es importante tenerlo a nivel de las organizaciones y desde nuestra operación. El propósito, y algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, no solamente de las organizaciones, sino desde el factor individual de nosotros como seres humanos, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos cuando nos vamos a desplazar? Y aquí es donde hacemos la invitación de que el propósito de cada uno de nosotros debería ser cuidar la vida en las vías. Es decir, cuando yo me cuido, es una frase que nosotros la tenemos desde Sura, que cuando nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a los demás. Esto se ve reflejado a través de que de nuestros comportamientos a nivel de la movilidad. Entonces, desde allí es donde empezamos a aportar a la sostenibilidad de las organizaciones y el país. ¿Por qué hablamos de la sostenibilidad
de las organizaciones, porque los eventos o los siniestros viales que se presenten, así no sean desplazamientos laborales, siempre va a incidir o siempre va a repercutir en la organización. Muchas veces, o la gran mayoría de veces, los siniestros viales que se presentan pueden generar unas lesiones o unas consecuencias que son considerables o una pérdida de tiempo laboral del colaborador por la afectación que se genera. Entonces, ahí es donde viene y uno dice, venga, el colaborador tiene una incapacidad de 30 días, es un cargo que hay que poner a otra persona. Entonces, mire que así no sea un desplazamiento laboral, siempre se va a tener una afectación a nivel de las organizaciones y del país, obviamente, pero también recuerden que esa afectación no solamente es en las organizaciones y el país, sino también y en nuestro grupo familiar. Afectaciones que uno muchas veces no las ve o no las tiene en cuenta, ¿cierto? Pero que en últimas las consecuencias son considerables. Cuando empezamos a mirar lo que tiene que ver en el contexto del país, empezamos a mirar cómo se está comportando ese número de cifras o ese histórico de eventos mortales a través de los años. Entonces, hasta el 2019, en promedio, se tenía unos rangos de más de 6.000 personas fallecidas en siniestros viales. En el 2020 se presenta todo el tema de pandemia y resulta que en pandemia pues nosotros estábamos allá quieticos, guardaditos en nuestras casas, no podíamos salir, solamente algunas personas tenían autorización para poderse desplazar, ¿cierto? Tenían movilidad y era a través de permisos. Sin embargo, durante ese año que fue que nos afectó a nivel mundial aquí en Colombia, a pesar de que estábamos en nuestras casas y quieticos, tuvimos un nivel o un número de mortales de 5.458 personas que fallecieron solo por siniestros viales. Estos son solamente datos o estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 2021, es decir, cuando ya hay todo un tema de activación de los sectores laborales, ya no superamos la barrera de los 7.000. Antes se mantenían los 6.000, ya el 2021 superamos los 6.000, superamos los 7.000. Y si hablamos del 2022, superamos los 6.000, los 7.000 y superamos los 8.000. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo vamos en este 2023? ¿Será que superamos la barrera de los 8.000? Entonces, a pesar de que la norma ha venido cambiando y ha venido teniendo nuevos criterios a nivel de las organizaciones, a nivel de controles de velocidad y mucha más reglamentación en Colombia, a pesar de eso, pues sí se nos está presentando un aumento alrededor del 10.21% de siniestros viales, haciendo el comparativo del 2022 al 2023 en el mismo periodo. Entonces es importante tenerlo en cuenta dentro de la gestión y toda la caracterización que se me pueda estar presentando a nivel de la organización. Dentro de las estadísticas que nos muestra la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nos muestra cuáles son los fallecidos por actor vial. Y uno de los principales actores es el usuario de moto. Durante todos los años ha mantenido una constante de 3.000 mortales hasta el 2019. 2020 fueron 2.908, es decir, como un 51% de la mortalidad en Colombia en ese año. En el 2021 casi se duplica prácticamente y en el 2022 llegamos casi a los 5.000 mortales solamente en usuarios de moto. En el peatón es como el segundo actor vial que más representa niveles de mortalidad en Colombia. Entonces, cuando empezamos a mirar esta característica y esos actores viales que nosotros podemos tener a nivel y que me reflejan la accidentalidad o la mortalidad en Colombia, es también hacer ese paralelo cómo estamos nosotros dentro de nuestras organizaciones. ¿Cuáles son esas actividades que desarrolla mi personal que le generan desplazamientos laborales y que obviamente allí van a tener un nivel de exposición en tiempos y dependiendo también es mirar cuáles son esos actores viales que yo tengo y qué medidas de prevención estoy teniendo en cuenta en mi organización con el objetivo de, y ese único propósito, de cuidar la vida en las vías.
cuál es ese propósito que yo tengo en la organización con esas personitas o esos colaboradores que tienen desplazamientos laborales. Entonces, aquí es importante hacernos esta pregunta: ¿cuál es la actividad más peligrosa en una empresa? Y nosotros podríamos decir, no, es que mi empresa hace trabajos en altura, pero miremos, si miramos las estadísticas, los trabajos en altura no representan mortalidad, o la mortalidad que se presenta por trabajos en altura es mucho más baja si la comparamos con salir a caminar. Cuando hablamos de la estadística de los peatones, por ejemplo, en el 2022, 1.799 personas fallecieron como peatones en accidentes viales, en siniestros viales. Entonces, uno podría decir, no, la actividad crítica, si yo comparo trabajar en alturas a unos 20 metros a desplazarme como peatón, no es que lo más crítico es subirme por allá a 20 metros de altura y colgarme, ¿cierto? Resulta que es todo lo contrario. Lo más crítico que nosotros tenemos es muchas veces esas actividades que nosotros hacemos de manera rutinaria y que es algo muy normal dentro de nosotros. Cuando nosotros vamos a hacer toda una actividad en alturas, hacemos análisis de riesgos, permisos de trabajo, inspeccionamos los equipos son certificados, debe haber una línea de vida, debe haber inclusive sistemas de retención. Bueno, trae muchos elementos y hay toda una preparación de formación y entrenamiento de ese colaborador para hacer esa actividad crítica, ¿cierto? De alto riesgo. Pero ¿será que nos preparamos nosotros también cuando vamos a salir de nuestras casas para el trabajo, o cuando nosotros salimos del trabajo a hacer actividades o vamos a conducir un vehículo? ¿Será que tenemos ese mismo nivel de preparación y ese mismo nivel de importancia y de capacidad de observar los riesgos a los cuales yo estoy expuesto? Digamos que es una pregunta muy importante, porque muchas veces vemos el tema de la movilidad como algo normal, algo que de pronto no tiene mucho sentido, pero mire que las estadísticas y el número de mortales nos están diciendo, hey, pilas, mire cómo se están moviendo las personas en su empresa para contribuir a todo un tema de reducción de la accidentalidad vial. Entonces, la invitación es esa, porque desde Sura nosotros pues venimos trabajando en todo lo que es un programa de movilidad segura, y que la invitación es que las organizaciones y los colaboradores conozcan de este programa y obviamente lo lleven a las organizaciones, independientemente que les aplique un plan estratégico y todo, cómo desde allí empezamos a trabajar de manera conjunta, ¿cierto? En diseñar estrategias que permitan generar unos comportamientos seguros y obviamente evitar esos siniestros viales a través de las personas, ¿sí? Es decir, que el factor humano es supremamente importante frente a algo o a esas medidas de prevención que nosotros deberíamos tener siempre en nuestras empresas. Entonces, dentro del marco de referencia hay muchos elementos, como todo un contexto que ya es lo que miramos. Hay que entrar a mirar dentro de ese contexto cómo es el comportamiento a nivel de Colombia, pero también cómo es esa característica de los siniestros viales que de pronto se me pueda estar presentando en mi organización. Hay que empezar a mirar, también empezar a mirar en los sectores económicos dentro de mi organización, cómo yo, la empresa Pepito Pérez, cómo está referenciado en el sector, en qué puesto más o menos me ubico de acuerdo a la tasa o la mortalidad que se me pueda estar presentando, porque eso también nos va a dar puntos de referencia en el planeamiento o generación de los objetivos que yo tenga a nivel de la movilidad. Los diferentes roles y actores viales. Recuerden que nosotros en las organizaciones podemos tener cargos que son conductores, ¿cierto? Pero podemos tener otros cargos que tienen unos roles en la movilidad. Y es decir, yo tengo en mi empresa 40 conductores, pero resulta que tengo 30 comerciales o 20 comerciales, y ambos son conductores, solo uno que está totalmente con el cargo de conductor, pero otro que hace parte o es del área comercial, pero ejecuta roles de la conducción para esos desplazamientos laborales. Entonces es importante empezar a mirar esos roles que pueden tener mis colaboradores
sin importar el cargo que tengan, bien sean administrativos o sean operativos, pero cómo desde allí yo empiezo a identificarlos, cómo yo desde allí empiezo a priorizar y a monitorear toda la gestión que yo pueda tener desde lo organizacional frente a la prevención de los siniestros viales. Y también importante mirar cuál es el cuidado de los más vulnerables. Resulta que la resolución 4595 del 2022, en el paso 8, nos trae un programa de gestión de riesgos críticos para actores vulnerables. ¿Cuáles son esos actores vulnerables? Tenemos los ciclistas, los motociclistas, los peatones, ¿cierto? Y ahí encontramos los pasajeros también. Entonces, si yo tengo alguno de estos actores viales que genera desplazamientos laborales y están catalogados como los más vulnerables, ¿qué estrategias o qué medidas de control estoy teniendo frente a esos desplazamientos laborales? Entonces, ese marco de referencia o todo ese contexto a nivel organizacional es supremamente importante porque desde allí podemos mirar cómo yo puedo articular todos esos controles o todo o qué actividades me apuntan a los sistemas de gestión o programas o planes que yo haya definido para gestionar este riesgo frente a estos actores viales. En la organización y en su entorno, aquí miramos todo lo que, y aquí ahondamos un poquito, y es cuando yo empiezo a mirar o empezamos a mirar esa caracterización de eventos, hay que entrar a mirar cuáles son esos eventos que se han presentado con o sin lesión o con mortal. Es decir, que los eventos o los siniestros viales me van a dejar una, o por lo general siempre tienen una gravedad y está dividida en tres. Solo daños, y es cuando solamente hay afectación en vehículos o propiedades, pero no hay afectación a las personas, solamente a los vehículos o a propiedades. El segundo es cuando ya hay unas lesiones, bien sea al conductor o a otros actores viales. Y el tercero es cuando se materializa el riesgo, pero me deja mortales. Esa es la gravedad de los siniestros viales. Y desde ahí en la caracterización es importante empezar a analizar, bueno, ¿cuál es la clasificación? Ya tenemos la gravedad, que son tres, y cuál es la clasificación que se me está dando en esos siniestros. Es decir, ¿será que los eventos de mi empresa son por choques, atropellos, volcamientos, caída del ocupante, incendio y otros? Entonces ahí tenemos ya 6 elementos para clasificar nuestros siniestros viales o en esa caracterización tenerlos muy en cuenta. Importante, la gravedad y la clasificación de los siniestros viales, porque desde allí ya se empieza a hacer un zoom y es no, es que a mí se me están cayendo los motociclistas, es decir, resulta que en las versiones que nos da el colaborador dice que iba transitando en su moto y de repente el semáforo se puso en rojo, él frenó y se cayó. Y producto de esa caída se fracturó la mano izquierda, el pie derecho, bueno, hubo unas lesiones. Pero entonces, mire que ahí estamos asociando un tema de comportamiento del colaborador con algo que está pasando en el entorno. Puede ser que había lluvia, puede ser que había aceite en el piso, o puede ser que el colaborador no tiene la técnica para frenar adecuadamente, técnicas como de 50-50, 70-30, 30-70, que son algo muy técnico, pero que eso es la forma en que nosotros deberíamos frenar en una moto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese análisis nos va a ayudar también a hacer como esos procesos de intervención hacia esos actores viales y cuál es la cinemática del evento que nos está generando. Algo muy importante dentro del contexto y de la organización es mirar todo el tema de origen común, porque los siniestros viales no solamente son de origen laboral, también son de origen común, es decir, cuando hay desplazamientos que no tienen nada que ver con la organización, pero que, como lo decía hace un momento, la afectación o los siniestros viales, cuando son lesionados, siempre va a dejar una afectación a nivel de la organización. Inclusive los eventos con solo daños, por ejemplo, un motociclista, donde se le haya dañado la moto el domingo y resulta que sea un mensajero y esa es la moto que utiliza para trabajar, obviamente va a afectar un tema a nivel de la organización, no solamente propia, sino también de la organización. Importante también tener en cuenta la comprensión del ambiente sociotécnico y es como yo desde técnicas cualitativas empezamos a mirar o a identificar a través de encuestas de actores viales, poder definir cuáles son los colaboradores que tienen desplazamientos laborales,
qué tipo de vehículo utilizan, cuánto es el tiempo promedio en el cual se desplazan en la jornada laboral, ¿cierto? Y mirar cuáles son otros actores viales que no tienen desplazamientos, pero que a veces podrían ser desplazamientos que no son frecuentes, sino más bien esporádicos u ocasionales. ¿Qué controles yo podría tener frente a esas personas? Entonces, también es tener la visual de todos los colaboradores en lo posible a nivel de la organización. Importante también, dentro de lo que nos dice la organización o en este programa, que se alinea totalmente a lo que tiene que ver con el plan estratégico. Si hablamos, por ejemplo, de estas técnicas cualitativas o encuestas de actores viales, estamos haciendo referencia al paso 5 que es el diagnóstico. Hey, venga, tenga en cuenta cuáles son sus colaboradores, aplique una encuesta o vaya al perfil sociodemográfico y establezca estas preguntas y tenga ahí la información, ¿cierto? También nos dice la matriz, identifique a través de la matriz de riesgos o perfil sociodemográfico esas variables de movilidad. Y aquí nos está diciendo, mire desde el paso 6 la matriz de identificación de riesgos y de peligros, ¿cierto? Establezca, ya teniendo esa encuesta de actores viales, inclúyalos ahí y hágale toda la identificación y todo el análisis del riesgo para mirar cuál es el nivel de priorización que le debemos dar dependiendo de esos riesgos o a esa materialización de los siniestros, ¿cierto? Entonces, ahí está muy enfocado. Y herramientas de priorización. Podríamos mirar, por ejemplo, líneas basales o los resultados del diagnóstico, a qué es lo que tiene que la organización darle foco o darle esa prioridad para hacer procesos de intervención o de gestión a nivel de la organización. Algo muy importante y que siempre se plantea a nivel de las organizaciones es, una vez tenemos todo un diagnóstico, identificamos todo esto, es cómo trabajamos de manera integral. ¿Con quién? Con la alta gerencia o ese nivel directivo. Recuerden que el paso 4 de la resolución 4595 nos habla de ese compromiso y liderazgo y corresponsabilidad de la alta dirección. Y allí es donde empezamos a mirar, bueno, este es el panorama y esta es la situación que tenemos a nivel de la organización, estas son las propuestas que vamos a trabajar. Entonces, venga como desde la gerencia, apalancamos esta gestión, porque es un riesgo que en nuestras organizaciones, y más si es del sector transporte y nos aplica un plan estratégico de seguridad vial, pues obviamente es algo que debe ser muy, muy priorizado, ¿cierto? Es decir, que desde esos acuerdos gerenciales es poder mostrar esos hallazgos, pero no solamente esos hallazgos que se hayan identificado, sino, venga, frente a este hallazgo, esta va a ser la propuesta de intervención y poder dar y tener claridad de cómo podríamos abordarlo desde lo organizacional y que nos generen controles o mecanismos de prevención a este tipo de siniestros. Algo muy importante también desde lo laboral es acordar los planes de trabajo. Y aquí empezamos a mirar por allá el paso 10, 11, nos dice, venga, cómo vamos a trabajar, qué actividades vamos a desarrollar, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, es decir, una frecuencia de actividades que nos permitan a nosotros tener un cronograma, poder definir los diferentes recursos que se requieren para ejecutar esas actividades y obviamente esas actividades o esos objetivos yo debo definirle unas metas y unos indicadores. Y aquí nos referenciamos muchísimo también a lo que es ese paso 20, a ese paso 20 o 7 que nos dice objetivos y metas y cómo éstas se asocian o cómo yo las mido a través de los indicadores que me lleva por allá al paso 20 de la 4595 y nos dice, mida estos indicadores para que usted pueda identificar cuál es el comportamiento de las actividades, de la cobertura o el plan de formación, de todo lo que nos pide, por ejemplo, el tema de mantenimiento, inspecciones preoperacionales, el tema de investigaciones, todo esto debe estar alineado a lo que son objetivos y metas y que sea medible a través de esos indicadores que nos propone la 4595. Importante, y aquí nos vamos como al paso 3 de la 4595 y nos dice la creación o política de seguridad vial o de movilidad segura. Y es que
La política debe estar orientada como con ese objetivo, ese propósito que analizamos ahorita y que revisamos, que es el cuidado de la vía, de la vida en la vía, ¿cierto? Cómo desde nuestros objetivos y esa política van enfocado a prevenir siniestros viales o a la reducción o a los impactos que puedan generar estos. Cómo desde las diferentes estrategias, desde la generación de los recursos que se requieran para llevar medidas de promoción y prevención, ¿cierto? De las responsabilidades que podríamos tener nosotros como los diferentes actores viales de la organización, entre otros. Recuerden que la política es una directriz que establece la organización y que esa política debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos y metas o de esos objetivos estratégicos que tiene la organización, al igual que la misión y la visión. Es decir, que una política no es solamente algo pequeñito o mucho, sino más bien algo muy estratégico, unos parámetros muy bien orientados, asociados al cumplimiento de objetivos estratégicos, misión y visión que tiene la organización, y obviamente su objetivo principal, como la de prevención de los siniestros viales, ¿sí? El cuidado de la vida. Cuando empezamos a mirar el tratamiento del riesgo, aquí es importante tener en cuenta aspectos organizacionales. Cuando hablamos de aspectos organizacionales, puede ser que encontremos algunos inhibidores o motivadores de conductas de riesgos. Voy a poner un ejemplo. Podemos encontrar de que usted gane, usted tiene un salario básico, o hay conductores o mensajeros tienen un salario básico, pero entre más hagan domicilios o más viajes hagan, le voy a pagar. Entonces, esto se constituiría como en un motivador, ¿cierto? Pero son características de los sectores que de pronto muchas veces no se tienen en cuenta, pero es importante empezar a mirar desde la organización cuáles pueden ser esos motivadores que me pueden generar en mis colaboradores conductas de riesgo o cuáles pueden ser algunos elementos de mi organización que puedan ser inhibidores de conductas de riesgos. ¿Sí? Entonces, dentro de ese análisis también es importante tener en cuenta estos elementos. Aspectos personales, priorización y monitoreo efectivo y actividades críticas conexas. Cuando hablamos de aspectos personales, es decir, no, es el enfoque que nosotros deberíamos tener. Muchas veces nosotros siempre preguntamos cómo está el estado del vehículo a través de inspecciones preoperacionales, ¿cierto? Y está muy bien porque la norma nos pide, nos exige, venga, Juan, establezca todo un procedimiento, garantice que sus vehículos son seguros, establezca inspecciones preoperacionales, pero yo podría tener un vehículo de última generación, última tecnología, con todos sus sistemas de monitoreo, con todos sus sistemas de seguridad activa pasiva, mejor dicho, lo último en tecnología, pero ese vehículo está conducido por una persona. Y ahí es donde nosotros también debemos de generar esos espacios o esos canales de comunicación donde las personas también puedan reportar situaciones físicas o mentales que pueden generar conductas de riesgo, porque obviamente pues el conductor, los vehículos y todas las máquinas y equipos por lo general son operadas o están direccionadas a través de una persona o varias personas. Entonces, eh, así tenga el vehículo más seguro, si yo no tengo un tema enfocado desde la persona a poder garantizar que esa persona esté en óptimas condiciones también para la actividad, es supremamente complejo, ¿cierto? Por eso, desde los mismos procesos de selección, se habla de un perfil de cargo, de unos exámenes para empezar a mirar de que esa persona o ese candidato al cargo cuente con todas las condiciones y las competencias para ejecutar esa actividad. Entonces, aquí también a nivel de la movilidad es supremamente importante. Desde las personas, mirar todo lo que tiene que ver el proceso de selección. Y es, en algunas empresas tenemos algo que se llama un plan carrera y pueden ser personas que empiezan a conducir un vehículo muy pequeño, pero con el tiempo van adquiriendo la experiencia y la habilidad y ya después lo van ascendiendo a otro tipo de vehículo. Importante tener en cuenta esos criterios que yo voy a tener y desde selección es mirar esos conductores que yo tengo, porque solamente muchas veces los controles o los perfiles están enfocados al cargo de conductor,
Pero si hablamos de un mensajero, otros cargos que pueden ser comerciales, visitadores médicos o aquellos que tienen desplazamientos, ¿será que desde el proceso de selección estoy garantizando que ellos también, o sea, estoy garantizando los mismos controles a ese perfil de conductores que yo tengo? Porque aunque no son conductores, sí van a ejercer un rol en la conducción a nivel de esos desplazamientos laborales. Entonces, es mirar cómo se integra desde la selección y hacer integralidad de esos controles frente a otros cargos que no son conductores, ¿cierto? Desde allí también es importante mirar, recuerden que el paso 11 nos habla de todo el conocimiento y que puede tener la persona y es la mejora de las competencias. Y allí establecen pruebas teórico-prácticas. Entonces puede ser que la persona tenga muy buen conocimiento en norma, pero en la práctica no conversa ese conocimiento con los desplazamientos. O puede ser lo contrario, puede ser que sea muy precavido, muy buen conductor, pero resulta que en la prueba de conocimiento no tiene suficiente. Entonces, ¿cómo yo, desde mi proceso de formación y entrenamiento, le mejoro las competencias a esos colaboradores? Y desde allí, obviamente, incluir a todos los actores viales, y es que voy a hablar, por ejemplo, si yo tengo en los ingresos o estoy vinculando colaboradores que sean peatones o motociclistas, como desde la inducción, capacitación y entrenamiento, voy a garantizar que ellos tengan el debido conocimiento de acuerdo a esos roles o esos actores viales. También frente a generar capacidades en esos líderes de los procesos, porque recuerden que la gestión del riesgo de la movilidad es una gestión integral, no está basada solamente en lo que puede hacer o en lo que está escrito en un documento o en un sistema de gestión de seguridad vial, sino que eso es en un todo, desde el cargo más alto en una organización hasta el cargo más operativo que yo pueda tener en mi empresa. Entonces, es como desde allí generamos esas capacidades en líderes de procesos y también desde las personas para gestionar todo el tema de la movilidad. Importante fortalecer muchísimo a nivel de las organizaciones todo lo que tiene que ver con comunicaciones y campañas que vayan orientados a generar ese nivel de conciencia o de sensibilización y generar motivación. Cuando uno genera algún tema, es importante o cuando uno va a plantear un tema, es poderse preguntar, ¿será que esto motivaría a la persona a generar un comportamiento seguro o un comportamiento que puede poner en riesgo la vida? ¿Sí? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Dentro de los entornos seguros, es poder mirar también que así como hacemos todo un proceso de selección en las personas, es también identificar y hacer selección también de esos vehículos. Y, y es tener en cuenta esos criterios de seguridad o definirlos, porque muchas veces podemos decir que sí tenemos una flota muy nueva, pero ¿cuáles son esos criterios de selección que se tuvieron para tener ese tipo de vehículos? Recuerden que hay vehículos que tienen unas funciones específicas que marcan la diferencia en otros. Entonces, esos criterios deben ser supremamente claros a la hora de seleccionar y equipar un vehículo. Desde allí en el tema de gestión de los vehículos es mirar todo el tema de la inspección y mantenimiento que deben de tener los vehículos, no solamente los propios. Aquí también vinculamos el paso 18 de la resolución 4595, donde nos dice el mantenimiento, ¿cierto? Esa inspección preoperacional y el mantenimiento que deben de tener los vehículos para que a través de esto se garantice o se pueda permitir o tener identificación que los vehículos que están puestos en operación son vehículos seguros y que están aptos para los desplazamientos, ¿sí? Entonces, en este punto de vehículos hay unos elementos muy importantes que también nos vinculan como al paso 20, que son los indicadores, y desde allí nos empieza a establecer que en la organización debo tener en cuenta el indicador que nos pide el número de inspecciones preoperacionales versus los vehículos que están puestos en la operación. Y en el tema de mantenimiento también es cuántos mantenimientos se han realizado, ¿cierto? Los preventivos y correctivos versus el número de vehículos que están en la organización. Y desde allí, obviamente, la norma nos pide
vincule a esos vehículos que son terceros. Entonces, ¿qué controles vamos a tener frente a los terceros? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Con el objetivo de que yo pueda mostrar evidencia, si me la requieren, por la Supertransporte o otras empresas de vigilancia y control, ¿cuál va a ser la evidencia que vamos a tener con los terceros? ¿Sí? Y cuando hablamos del entorno seguro, también hablamos no solamente de vehículos, sino también de las vías. Y aquí nos referenciamos un poco al paso 14, que nos dice administración de las vías a nivel de la organización. Entonces, vamos a encontrar que podemos tener vías internas o vías externas, al igual que accesos y salidas. Entonces, en la parte interna, ¿cómo yo estoy? ¿Será que las condiciones de seguridad vial al interior de mi empresa, si yo tengo un acceso, tengo unas vías, unas zonas de parqueadero, unas zonas de carga y descargue, ¿cómo están en temas o en criterios de movilidad? ¿Será que tengo demarcado y señalizado los parqueaderos de acuerdo a cada uno de los vehículos? ¿O será que aquí encuentro mezclado tractocamiones con automóviles, camionetas, bicicletas? ¿Cierto? A eso hace referencia cómo yo, desde este punto de las vías, le empiezo a dar un orden, empiezo a identificar cuáles son esos actores viales que interactúan en estas vías, cómo hago todo un tema de señalización y demarcación de zonas, de senderos peatonales, de pasos de cebra, ¿cierto? ¿Cómo contribuyo yo a que la regulación de la velocidad sea al interior a 10 o a 20 kilómetros por hora, dependiendo pues de las instalaciones? Todo eso hace parte de cómo yo aseguro esas vías internas en temas de movilidad y toda la señalización horizontal y vertical que yo pueda incluir en estas vías externas. Pero también en las externas, recuerden que el paso 15, si no estoy mal, habla de la planificación de desplazamientos laborales. Y desde allí es, venga, si yo tengo estos cargos que se desplazan y tienen actividades en diferentes clientes, ¿cómo va a ser esa planificación? ¿Qué riesgos van a encontrar ellos durante esos desplazamientos? Y ahí es donde empezamos a mirar y que la norma nos pide todo un análisis de riesgos viales, ¿cierto? Cuando hablamos de análisis de riesgos viales, es importante asociarlo a lo que antes decía por allá la 1565, algo de rutogramas, y es básicamente lo mismo, solamente que cambia la palabra. Pero analizar los riesgos viales es poder identificar, por ejemplo, cuáles son puntos críticos que durante esos desplazamientos pueden encontrar mis colaboradores, pero más allá de identificarlos es qué propuestas o medidas de prevención yo podría tener para que mis colaboradores no vayan a sufrir un siniestro vial, ¿sí? Entonces, tener en cuenta los tipos de vehículos, las personas o los roles que desarrollan estos colaboradores en la vía, la frecuencia de los desplazamientos que van a tener y la cantidad de tiempo o kilómetros de exposición que van a tener estas personas. Esto nos lleva a nosotros también a tener algo muy en cuenta y es la planificación. Es como yo verifico las condiciones y planifico también turnos de trabajo de mis colaboradores, pero también esas condiciones de riesgos que no solamente hablamos de los riesgos de la movilidad, sino que en la parte de vías externas de la organización podemos asociar otros riesgos a la movilidad, como es el riesgo de violencia o el riesgo público, a los cuales y, yo puedo estar expuesto. Recuerden que entre mayor tiempo de exposición al riesgo vial, también vamos a tener el mismo tiempo de mayor de exposición al riesgo por violencia o riesgo público. Entonces son situaciones o dos riesgos que van como muy de la mano, van junticos, que entre más movilidad, mayor riesgo público vamos a tener, y es como desde la organización, en ese análisis de riesgo vial, análisis de riesgos viales, podemos tener en cuenta incluir otros riesgos que de pronto se nos puedan presentar durante esos desplazamientos laborales. Por eso la planificación es supremamente importante. El cuidado de los usuarios más vulnerables. ¿Qué vamos a trabajar con los motociclistas? ¿Qué vamos a trabajar con nuestros peatones de la organización? ¿Qué vamos a trabajar con esos ciclistas si ellos tienen desplazamientos laborales y lo hacen en este tipo de medio de transporte? ¿Sí? Entonces, campañas, todo lo que yo pueda incluir acá, procesos de formación y entrenamiento a esos actores viales, es importante.
Si yo quiero generar intervención muy focalizada a nivel de estos actores viales, se podría hacer procesos de observación de comportamiento, y no solamente de ellos, sino también de otros actores viales como el pasajero e inclusive el conductor. Las evaluaciones o las observaciones de comportamiento están asociadas a cómo yo puedo identificar a través de diferentes técnicas de observación qué comportamientos seguros se están generando, pero también qué otros comportamientos o conductas de riesgo están generando en esos desplazamientos. Por ejemplo, puede ser que yo mis vehículos los tenga con todo un sistema de monitoreo. Entonces, desde ahí yo podría hacer un proceso de observación frente a temas de velocidad, giros repentinos, frenadas bruscas, ¿cierto? Entonces, eso es algo que podría hacer. Otra técnica de observación de comportamiento es que me voy a parar, por ejemplo, en un muelle o en el patio de la empresa y voy a empezar a observar si mis colaboradores que ingresan en los vehículos, si es motociclista, lleva el casco bien abrochado, si conduce a una velocidad regular y la permitida que está al interior, si es el conductor que llegó y tiene el cinturón puesto, o que de pronto llegó y está hablando por el celular, ¿cierto? Esos son comportamientos que yo podría hacer desde un punto fijo. O también podría mirar con los peatones. ¿Será que los peatones sí me están utilizando los senderos peatonales y los cruces de cebra al interior de la organización? Entonces podría hacer procesos de observación de comportamiento. ¿O será que mis peatones en el momento en que caminan están chateando, caminan y chatean? Que este estaría asociado a todo el programa de distracción. Entonces, es una herramienta muy importante que la pueden tener dentro de sus organizaciones, los procesos de observación de comportamiento. Y esto antes se trabajaba mucho o se trabaja o se conoce mucho en el sector laboral como seguridad basada en el comportamiento, donde se identifican una serie de comportamientos dependiendo a los actores viales o a las tareas que desarrollen, y de acuerdo a eso se generan unas calificaciones que pueden ser positivas, pero también con oportunidades de mejora. Entonces, la invitación es que podemos tener herramientas que nos apalanquen muchísimo la gestión del riesgo de la movilidad. Y cuando hablamos de movilidad sostenible, en el tratamiento del riesgo, está enfocado a incentivar a nivel de la organización las prácticas y modos de movilización más eficientes, limpios y saludables que podamos tener. Por ejemplo, hay colaboradores que pueden vivir en un sector específico de la ciudad. Entonces, ¿por qué no nos turnamos? Yo puedo recogerlo un día o al otro día usted me recoge en el auto, ¿cierto? Es decir, cómo generamos esas estrategias de desplazamientos colaborativos o medios de transportes prácticos que nos permitan a nosotros tener un nivel mayor de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, recuerden que no es solamente, o cuando uno habla de sostenibilidad, viene a nuestra mente el concepto ambiental, que es totalmente válido. Es como yo genero una marcación de huella de carbono a través de los diferentes vehículos que utilizo, ¿cierto? Pero más allá, es la sostenibilidad se puede ver también desde la capacidad de que yo tengo de cuidar la vida mía y la de otros. Es decir, una movilidad sostenible nos lleva a nosotros también a tener ese nivel de empatía frente a los demás para prevenir siempre los siniestros viales. Cómo una organización puede ser sostenible desde la reducción de la accidentalidad vial, porque los costos, los siniestros viales siempre van a tener un costo, ¿cierto? Entonces, desde ahí es cómo nosotros asociamos este concepto de movilidad sostenible con todo lo que nosotros ejecutamos. Importante dentro de las organizaciones es que tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con el seguimiento. Es decir, de nada sirve tener unos muy buenos cronogramas, unas muy buenas actividades si no tenemos un tema de seguimiento frente a todo lo que estamos haciendo. Recuerden que hoy en día el sistema de gestión en seguridad vial viene enfocado en un ciclo PHVA y por allá nos dicen verifiquen qué vamos a verificar y qué vamos a mejorar o cómo vamos a actuar. Entonces, en el seguimiento es importante que mirar cómo a través de los procesos de investigación me apalancan a fortalecer muchísimo los controles o establecer controles a nivel de la organización para que me permitan prevenir o reducir el impacto de los siniestros viales. Ese análisis y seguimiento de los eventos
nos pueden generar, por ejemplo, reforzamientos positivos como acciones de mejora. ¿Y por qué digo reforzamientos positivos? Porque entre los procesos de investigación yo puedo evidenciar, o por lo general en las organizaciones muchas veces se tiene en cuenta el comportamiento de mi colaborador, pero no se tiene en cuenta el comportamiento de otros actores viales. Y recuerden que en el capítulo 3 del Código Nacional de Tránsito nos dice a cada uno de los actores viales cómo serían esas prácticas o esos comportamientos seguros a nivel de la movilidad. Y la omisión de alguno de ellos es un alto potencial de la materialización de un siniestro. Entonces, ¿qué se ha evidenciado? Mi conductor iba a una velocidad reglamentaria, mi conductor iba muy juicioso en su carril, inclusive trató de maniobrar para evitar el impacto, pero sin embargo, a pesar de todo eso tan bueno que él tenía que él desarrolló, o ese comportamiento seguro en ese momento, se materializó el riesgo, porque es que resulta que venía un motociclista a alta velocidad, le ganó la curva y allá se encontró de frente contra el carro. O de pronto fue que el otro vehículo se quedó sin frenos, pero mi colaborador, con todos los elementos materiales, identificamos que tenía unos comportamientos seguros, ¿cierto? Entonces, esos procesos de investigación, recuerden que deben ser muy objetivos y debe ser muy neutral, es decir, no puedo estar ni a favor ni en contra de uno del otro, simplemente yo debo ser muy neutral y poder identificar esos factores asociados al evento desde el comportamiento de mi colaborador, pero también de los otros actores viales que estaban en el entorno, ¿cierto? Porque en la movilidad no solamente estamos nosotros, hay un sinnúmero de personas y vehículos haciendo desplazamientos simultáneamente. Entonces, en esa simultaneidad se nos pueden presentar la materialización de los siniestros. De aquí es importante tener y resaltar esos comportamientos positivos, pero también aquellos en los cuales nosotros podemos tener oportunidades de mejora a través de los planes de acción. Dentro del seguimiento, también hacer referencia a cómo en la organización vamos a medir esos indicadores. Recuerden que tenemos la resolución 4595, paso 20, nos dice 13 indicadores que deberíamos de tener desde nuestro sistema de gestión en seguridad vial, pero recuerden también que la resolución 5178 de agosto del 2023 nos amplió un poco más y nos hace ver esos indicadores con un zoom más importante. ¿Por qué? Porque allí ya nos están diciendo los costos de los siniestros viales, pero no solamente son los costos generales, sino, venga, ¿cuáles son sus costos en temas de cuando hay solo daños? Costos directos e indirectos cuando hay mortales, costos directos e indirectos cuando hay lesionados, ¿cierto? Entonces, mire que de un solo indicador que nos trae la resolución 4595 en el paso 20, con la 5178, nos lo amplía mucho más. Hay muchos más elementos. Entonces, es importante tener en cuenta que esos indicadores yo les debería tener muy claros, ¿cierto? Muy objetivos a lo que hace mi organización para poder tener esa medición en lo posible y que sea exacto. Esos indicadores, algunos pueden ser prospectivos y reactivos, ¿cierto? Por ejemplo, prospectivos es, yo tengo mi plan de formación, mi objetivo o mi meta para este año es tener una cobertura del 80% en estos temas. Entonces, es lo que yo me estoy proyectando. Los reactivos son aquellos, por ejemplo, las investigaciones de siniestros viales, el número de eventos presentados versus el número de investigaciones realizadas, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Esto va muy asociado pues a la tasa de eventos de movilidad, avance en el desempeño o de acuerdo a ese diagnóstico que uno hace o los criterios de éxito que se aplican a nivel de la organización, qué tanto se ha avanzado, todo el tema del cumplimiento del plan de trabajo, pero también la gestión de las mejoras, porque puede ser que uno identifique hallazgos y lo lleve a toda una matriz de ACPM, de acciones correctivas preventivas y de mejora, pero si yo las puse allí y nunca los vuelvo a verificar o hacerle gestión, pues la información me va a quedar ahí. Es importante hacerle el seguimiento, si está en proceso, si ya fue cerrado o si aún no se ha determinado nada. Dentro de ese seguimiento, la recomendación y algo es importante, mire que la norma también nos establece por allá, creo que si no estoy mal, el paso 19, que es el de la auditoría.
Aquí también importante y dentro de las recomendaciones es que exista una revisión por la alta dirección o la gerencia y el equipo líder a todos esos compromisos, es decir, a esos acuerdos que hicimos con nuestra gerencia y nuestro plan de trabajo, verificar si sí los hemos cumplido o qué oportunidades hay para llegarlos a cumplir de acuerdo a lo que nos hemos proyectado durante el año. ¿Sí? Este seguimiento es supremamente importante. Nos ayuda muchísimo a tener elementos de mejora dentro de nuestro sistema de gestión en seguridad vial. Recomendaciones generales y acciones claves que nosotros debemos o que uno podría tener en cuenta a nivel de la organización es tenga en cuenta, primero, haga un inventario de actores viales. Recuerden, paso 5, diagnóstico. Desde allí nos dice en personas cómo es el mecanismo o el tiempo o cuáles son esos actores viales que tenemos en nuestra organización. 2, verifique la matriz de riesgos de la organización y verifiquemos no solamente los cargos operativos, sino también esos cargos administrativos que tienen un rol en la movilidad y que generan desplazamientos laborales. Ellos también deben de estar incluidos dentro de esta identificación de matriz. Recuerden que en la matriz nos va a dar también una valoración en la cual yo tendría que mirar cuál es el nivel de priorización que yo debería darle a ese actor vial que yo identifiqué. 3, criterios de selección básicos a tener en cuenta dentro de los procesos de selección de la organización, como por ejemplo antigüedad de la persona, la licencia de conducción, no solamente verificar las hojas de vida, sino también desde la licencia cuánto es su experiencia. Inclusive en el sector de transporte de carga, hoy en día se verifica todo cuántos son los manifiestos de carga que tiene ese conductor. Entonces es un criterio que yo podría utilizar dentro de los procesos de selección. Recuerden también establecer criterios de selección básicos desde la antigüedad del vehículo, características de seguridad del vehículo y otros que ustedes consideren. En cuanto a los motociclistas, por ejemplo, que el casco sea un casco certificado. Recuerden que el casco debe estar certificado y homologado a través de la NTC 4533. Entonces, criterios que yo pueda obtener eh, en cuanto a la selección del personal. El cuarto, aplicar las herramientas de diagnóstico o de criterios de éxito a nivel de nosotros, pues desde Sura, tenemos la herramienta de criterios de éxito que nos permite ¿qué? evaluar, evaluar la organización frente a elementos importantes o a estándares internacionales que tienen las organizaciones a nivel de la movilidad. Entonces aquí lo que hacemos es un estándar internacional es este. Venga, miramos qué es lo que tenemos aquí en la organización y frente a ese se da una calificación. Y esto nos va a llevar, pues obviamente, a generar como un plan de acción o un plan de trabajo en el cual vaya proyectado en tiempos y en fases, dependiendo cómo la organización pueda tenerlo en cuenta. Importante, ya por último, es que esas medidas sean coordinadas y sostenidas. Esto permitirá la reducción de las víctimas en la vía. Es decir, que aquí nuevamente la invitación es el tema de la movilidad, no es solamente del líder de un plan estratégico o del comité, sino es algo inherente a nivel de la organización y de todos de los colaboradores para lo que tiene que ver con la reducción de siniestros viales. El quinto, priorizar la intervención. Es decir, si yo identifique áreas críticas, cargos críticos, donde no tenemos muchos controles, prioricemos. Importantísimo. Si, por ejemplo, es una temporal, ¿cuáles son esas empresas usuarias que me están pidiendo conductores, que me están pidiendo mensajeros, que me están pidiendo mercaderistas? Bueno, entonces estos son empresas usuarias foco a las cuales yo les tengo que dar mayor vigilancia y mayor prioridad porque allá es donde tengo la mayor cantidad de actores viales, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, que pueden ser usuarias, ciudades, clientes, inclusive días de la semana donde se estén materializando siniestros o cuáles son los actores viales más vulnerables y que me están presentando o me están aumentando la siniestralidad vial.
Aquí fortalecer muchísimo la formación, no solamente semestral, sino las diferentes, todo el plan de formación. Muchas veces los planes de formación están orientados a conductores, pero recuerden que podemos tener dentro de nuestras organizaciones otras áreas que pueden ser administrativas y cargos que tienen rol en la conducción. Entonces, fortalecer ese plan de formación es supremamente importante. El que las formaciones no solamente son válidas de manera presencial, también se pueden hacer de manera virtual, que es importante siempre dejar la evidencia. Y desde nuestra plataforma de Sura tenemos el colegio de autos, es decir, colegio para todos los actores viales en los cuales ustedes los pueden inscribir y desde allí pues obviamente el colaborador cuando tenga los espacios puede entrar a la plataforma y formarse a través de esta herramienta que tenemos y aparte de eso, pues desde la plataforma se genera una certificación de esa formación que tuvo el colaborador. O inclusive desde estos mismos videochat, los que están aquí conectados en este espacio, pues les va a quedar como una certificación de que asistieron a este proceso de formación. Entonces, todo esto hace parte del plan de formación, inclusive podríamos incluir secretarías de movilidad o de tránsito del municipio o hacer convenio con entidades. Todo esto nos ayuda a apalancar el plan de formación que yo pueda tener a nivel de mi organización. Reuniones del COPAS y del Comité de Seguridad Vial es importante. Recuerden que en la organización o desde la misma normatividad nos dice que por lo menos se reúnan en el comité, tenga una frecuencia de reuniones. Ya la organización define cuánto es la frecuencia de las reuniones frente si hablamos del COPAS es una vez al mes, si hablamos del comité de seguridad vial, lo máximo que podrían ser cada 3 meses, pero resulta que puede que se nos presente un siniestro vial, entonces el comité de seguridad vial se reúna con mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces, estas reuniones son supremamente importantes porque son equipos que ayudan a apalancar y a gestionar todo el tema de la movilidad y acciones de propuesta que vayan encaminados a la prevención de los siniestros viales. Ahora, importante el 8 y es que si un trabajador usa su vehículo propio para desplazarse mientras trabaja, es decir, aquí hablamos de lo que nos dice el decreto 2106, artículo 110, numeral 4 de esos vehículos que son de propiedad del colaborador, pero que están puestos al servicio de la organización, yo debo hacer actividades de inspección y de mantenimiento, y es decir, inclúyalo de cierta manera. Le está diciendo desde este decreto, incluya ese vehículo y a ese colaborador todo su sistema de gestión en seguridad vial. ¿Qué controles vamos a tener? ¿Cómo vamos a garantizar de que el vehículo cuente con las condiciones mínimas de seguridad? ¿Cierto? Todo lo que es el tema de SOA, técnico-mecánica, la verificación de comparendos, las inspecciones, el mantenimiento, los EPP, si es en el caso de un motociclista, ¿qué debería utilizar? Importante, no solamente los propios, sino aquellos que son del colaborador, pero que están puestos al servicio de la organización. Recomendación frente a todo el tema de motociclistas, nosotros hacemos unas recomendaciones frente a esos elementos de protección y es que la norma pues obviamente nos dice que se debe tener un casco certificado y homologado bajo la NTC 4533 y esto es lo que establece la norma, pero la norma, tenemos que ver la norma nosotros a nivel de la organización es como la base o el piso de la empresa, pero que el techo sean otros elementos que aunque no están en la norma, me puedan llevar a generar una movilidad segura. Y cuando hablamos de esto es, venga, pues la norma me está pidiendo solamente un casco certificado, pero ¿será que yo podría incluir otros elementos como chaquetas que tengan protección en codo, hombro, espalda? ¿Será que yo puedo incluir temas de guantes para motociclistas que tengan protección en la palma y en los nudillos? O si vamos a hablar de unas botas que sean botas para motociclistas y no botas de seguridad industrial, que hay una gran diferencia. Las botas de motociclistas
tienen unos elementos protectores en puntas, laterales, tobillos y canillas. Entonces, importante tener en cuenta, o si vamos a tener rodilleras o espinilleras para esos motociclistas, es decir, es ir un poco más a lo que nos pide la norma. La norma, recuerden que puede ser nuestra base y lo ideal es que la norma sea nuestro piso, nuestra base, pero que el techo sea todas esas propuestas más allá de lo que nos pide la norma, ¿cierto? En pro de generar los procesos de prevención necesarios en nuestros colaboradores y compañeros de la organización. Recuerden que a nivel de nuestra plataforma van a contar con diferentes herramientas como guías de investigación para siniestros viales, van a encontrar toda la estructura de lo que es el plan estratégico de seguridad vial. Allí tenemos todas las herramientas para las organizaciones para que puedan ir autogestionando su plan estratégico. También tenemos herramientas para evaluar ese plan estratégico. Tenemos la encuesta para actores viales que también les va a poder ayudar a identificar a través de la plataforma cuáles son esos actores viales. Tenemos todo el colegio de movilidad segura, documentos de apoyo que le puede servir a la organización como estándares de seguridad, gestión de la fatiga en la conducción, procesos de formación o de videochat como lo estamos haciendo el día de hoy. Van a encontrar también campañas y videos asociados a todo lo que tenga que ver con la movilidad y de otros riesgos también. Es decir, que nuestra plataforma ofrece un sinnúmero de elementos y herramientas a las organizaciones para todos los riesgos con el objetivo de que puedan gestionarlos y puedan estar muy preparados frente, pues obviamente a la materialización, pero más allá de la preparación es hacia la prevención. Y obviamente un tema de cartillas, por ejemplo, frente a temas de alcoholemia, cuidados al contratar servicios de transporte, la movilidad segura en mi empresa, que debería tenerla en cuenta y muchas cartillas que van a orientar a la organización. Hace poco sacamos una de vehículos pesados, hemos sacado cartillas para tema de desplazamiento eh, en la parte fluvial, ¿cierto? Cartillas de prevención a volcamientos. Entonces, hay un sinnúmero de herramientas y la invitación es que ustedes puedan acceder a la página y se apoyen de todas estas herramientas que están dispuestas para ustedes, para las organizaciones. Por último, recordarles que dentro del compromiso que nosotros debemos generar cada uno de nosotros y que todos podemos contribuir a una movilidad segura es desde mi rol o desde mi trabajo, desde cuando yo comparto con amigos, como yo también inculco comportamientos seguros hacia ellos a través de los propios, todo lo que tiene que ver cuál es el compromiso que va a tener con la familia, ¿cierto? Y mucho más si esa familia depende de mí o de las actividades que yo desarrollo. Y obviamente esos compromisos que yo pueda llegar a tener con los clientes. Y aquí con los clientes es importante cómo yo genero esos acuerdos en los cuales podamos trabajar en conjunto o de la mano frente a la prevención de siniestros viales, ¿sí? Entonces, este era como el espacio que queríamos compartir con ustedes frente a la generación o elementos que nos pueden ayudar muchísimo a la prevención de siniestros viales. Aquí pues vamos a generar ya el espacio de las preguntas que estén asociadas a este espacio de formación.